hoy vamos a ver lo que la Biblia dice que es ser citados por Dios o llamados por Dios. Así que ese va a ser el tema de esta mañana, y el miércoles vamos a ver lo que significa ser citados o llamados por Dios para ejercer los dones. La Biblia dice, y es importante que nos basemos en justamente la palabra de Dios, porque somos el pueblo de la palabra, es decir, somos el pueblo que se reúne en torno a la palabra. La Biblia dice que Dios siempre da una oportunidad. Es decir, innumerables ocasiones en las Escrituras nos dicen que Dios llama a la reconciliación con Él y siempre hay una oportunidad. Conocemos la mayoría de nosotros las palabras de Isaías 55, allí el 5 y el 6 y el 7, que dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice: deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro, del cual tendrá de él misericordia, al Dios que te será amplio en perdonar. Dice el Señor Jesús: el que a mí viene, no le echo fuera, allí en Juan 6:37. Por eso hay una invitación permanente de parte de Dios, sobre todo en la persona de Jesucristo, para que podamos acudir a Él. Es decir, Dios en la Biblia se manifiesta no como alguien que se encierra en sus propios secretos, sino como una persona que se manifiesta y tiende una mano hacia cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesús, relacionando con lo que hemos escuchado en la apertura, nos invita y dice: venid a mí, todos los que están, ¿qué cosa dice? Ayúdeme, trabajados. ¿Qué quiere decir eso? Molidos. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios llama permanentemente, y ahora vamos a ver qué significa eso. Porque alguien dice: bueno, estamos en una iglesia, por ahí nos hablan de algo místico, porque estamos acá, pero vayamos al mundo real. ¿Y qué es esto del llamado de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que, y vamos a ver que el llamado de Dios no tiene nada que ver con una emoción, no tiene nada que ver con una voz audible, no tiene nada que ver con una visión. El llamado de Dios está muy claro, el método, la forma concreta en la palabra. En la palabra. Y entonces, cuando nosotros podamos decir: Dios me ha llamado, vamos a poder decir de manera concreta, porque va a coincidir. Nuestra experiencia tiene que coincidir con la de la Biblia. Es decir, no podemos tener una experiencia que sea contradictoria con lo que dice la Biblia. Y entonces allí vamos a ver lo que es el llamado de Dios y cómo se ajusta a los parámetros que tenemos en la Biblia. Ahora, la gran pregunta es decir: bueno, si Dios llama en su amor, si Dios ofrece su perdón, si Dios ofrece su restauración, ¿por qué es que hoy la gente está en el campo? ¿Por qué es que la gente está agrediéndose en las redes sociales? ¿Por qué la gente está desconociendo este llamado al arrepentimiento? Y es porque, como dijo el Señor Jesús, Dios llama a todos, pero no todos obedecen al llamado. Por eso, si hay alguna inquietud espiritual de alguien en esta mañana, por eso si hay alguna batalla dentro, significa que hay una luz de esperanza. Cuando el corazón está muerto, encallecido, cuando la persona está montada en su soberbia, su orgullo, sus argumentos, y rechaza el llamado de Dios, es muy difícil que pueda penetrar el Evangelio. Pero Dios es especialista en trabajar en corazones que dudan, en corazones que están cavilando, que están pensando, porque con una mínima porción de fe, Dios se manifiesta al corazón.
Pero el problema es que cuando hay un rechazo, porque creemos que somos más sabios, las personas creen que son más sabias que Dios, dice el apóstol Pablo que el evangelio es locura, es una pavada para la gente, pero para los que creen es el poder de Dios. Y ese pequeño grupo de personas que creen son los que han acudido al llamado. El Señor Jesús dijo, bueno, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque pocos, dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, pocos hallan el camino. Dice, entrad por la puerta estrecha, es una figura, es una interpretación para que nosotros entendamos. Está hablando del camino de Dios y el camino que llama a Jesús camino angosto, el apóstol Pablo llama la corriente de este mundo, pero en síntesis el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiere decir que por más que Dios llame a las personas, y ya pasamos a la forma, ya Él anticipa que va a haber un rechazo. Y qué bueno es que si alguien que está aquí se preocupa y dice, ¿seré salvo o no seré salvo? Porque eso significa que hay una intención de buscar a Dios. Porque eso significa que esa búsqueda va a culminar, por supuesto, en un encuentro glorioso con el Señor. Pero qué feo y qué tremendo es aquellos, como dice allí en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice, tienen un callo en la conciencia, no le entran balas, se deleitan en todo lo que no sea espiritual. El Señor Jesús ya lo anticipó y dijo que es angosto el camino que lleva a la vida. El apóstol Pablo dice, hay una corriente de este mundo. Yo no conocía las corrientes de las provincias que tienen montaña. La primera vez que fui a la región montañosa fue cuando tenía 20 años, fui a trabajar ayudando a un misionero, y allí entonces el misionero dice, bueno, me puso al frente, me enseñaba cómo trabajar, cómo hacer la misión, cómo ir a los pueblos, y fue una experiencia muy linda, porque imagínense, con 20 años, yo no lo escuché nunca hablar a él, porque él me dijo, bueno, ahora te encargas de todo, y así hubo que darle para adelante. Pero me pasó algo que cada vez que leo que las personas son arrastradas por la corriente de este mundo, ¿qué significa? Hacer la vida que hacen todos, levantarse hoy al mediodía, comer y hacer después la conversación después del almuerzo hasta las 3, 4 de la tarde, salir a pasear, bueno, una vida totalmente alejada de lo espiritual. Me pasó esta experiencia de ver una acequia, no sería muy ancha, sería más o menos de 1 metro, 1,5 metros, que corría agua, y hacía un día como hoy. Y digo, tuve la brillante idea, digo, me voy a meter en la acequia, para el porteño, meterme en la acequia. Me arrastró 30 metros, todo raspado. Me dice, no te metas nunca porque la corriente te arrastra. Bueno, la Biblia dice que cuando no estamos en Dios, somos arrastrados por la corriente que marca las tendencias, el TT. Entonces estamos todos pendientes de esto, del otro, de quién se peleó con este, quién se peleó con el otro, cuál es la forma. Y si algo aprueba todo el mundo, no decimos lo que pensamos. ¿Por qué? Porque no queremos que las personas nos critiquen. Cuando no hay valores, cuando no hay convicciones, la gente se amolda y dice, bueno, si se quieren, por más que sean 2 hombres, 2 mujeres. Esa es la corriente de este mundo que arrastra. Esa es la corriente de este mundo que es
muy difícil salir. Y cuando salís, ya directamente pasás a ser enemigo de los que antes eran tus amigos. Pero ¿cómo llama a Dios? Es muy interesante que Dios llama a las personas y no arrea a las personas. Es decir, Dios siempre llama. Nadie entra de los pelos al reino de Dios. Nadie entra a empujones. Hay un concepto bastante equivocado, de algunos predicadores con los que he hablado, y dice, bueno, hay que darle un empujoncito a la persona. Me decía uno, un famoso predicador, no vamos a hacer nombres, me decía, hay que darle un empujón. No. No porque lo vas a estar llevando a una falsa decisión o una motivación emocional que va a durar un suspiro. Ninguna persona es llevada a la fuerza al reino de Dios. Las personas ingresan al reino de Dios como respuesta a su llamado, como respuesta a la voz de Dios que impacta en sus corazones. ¿Y de qué manera? Dijimos que no son visiones, dijimos que no es voz audible, dijimos que no son emociones, porque las emociones son traicioneras. ¿Cómo es el corazón? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, no solo engañoso, dice perverso. Nos hace pensar cosas que no son reales. Y es entonces que Dios llama e involucra al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Dios llama por medio del Evangelio. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a leer algunos textos y nada más vamos a tocar la parte que nos interesa, porque si no se va a hacer muy extenso. Así que solamente voy a explicar o voy a resaltar la parte más importante para este tema del versículo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Leo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo se manifestó ese llamado? Versículo 14. Os llamó, ¿qué dice? Mediante... la verdad me sorprenden porque con el calor ya empieza ese sopor donde ya empezamos a cerrar los ojos. Mediante el Evangelio. Dios llama a las personas mediante el Evangelio. Eso que dicen, vi la cara de Jesús en una tostada y entonces pensé que debía cambiar mi vida. Bueno, cada uno puede ver y decir lo que quiera, pero la Biblia dice que Dios nos llamó y nos llama por medio del Evangelio. ¿Y ese Evangelio en qué consiste? Porque dice, bueno, el Evangelio es muy amplio, es decir, el concepto de Evangelio. Bueno, vamos a ver qué dice Jesús, que es el Evangelio. 2 versículos nada más. Y les dijo, dice en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, el Jesús resucitado, hablando con sus discípulos antes de ascender a la gloria, le dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estoy leyendo Lucas capítulo 24, versículo 46. Dice que estaba escrito que Jesús tenía que padecer y resucitar al tercer día. Jesús también se ajustó a la palabra de Dios. Él cumplió todo lo que de él, la Biblia, la palabra de Dios estaba escrito. Pero dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Este es el Evangelio. El Evangelio comienza con el arrepentimiento. El Evangelio comienza con el arrepentimiento. Como es algo que corre gente de la iglesia, muchas iglesias ya no hablan más del pecado. Ahora, ¿de qué has sido salvos? Hay personas que se les pregunta, bueno, yo soy salvo, pero ¿salvo de qué? Quizás le dicen, bueno, salvo de las deudas, de la enfermedad, de las cosas que practican los demás. Y la Biblia es concreta.
Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1. Arrepiéntanse. Y Dios me ha dicho y nos dice a cada uno de nosotros: la relación comienza con el arrepentimiento y la entrega. La relación comienza no creyendo que somos víctimas y que Dios nos tiene que bendecir y ayudar. No, lo único que Dios podría hacer es enviarnos al infierno a causa de nuestros pecados y nuestra rebeldía. Nosotros debemos acudir en humildad, en quebrantamiento. Y si hay lágrimas, tienen que ser lágrimas de arrepentimiento y de dolor por el pecado. Debemos acudir a Dios en arrepentimiento porque es el llamado del Evangelio. A mí me sorprende por familiares que son longevos, y uno dice 90, 95 años. Dios les ha dado 95 años de vida, 90 años de vida, y nunca se han arrepentido. Y yo digo, tuviste 90 años para arrepentirte. Pero el corazón endurecido dice, no, yo me voy a gobernar y nadie más va a gobernar mi corazón. Pero Dios llama por el Evangelio, y cuando entra el Evangelio, entonces hay quebrantamiento verdadero. Y vamos a ver después lo que significa y lo que implica el llamado de Dios. Porque ahora estamos haciendo como hacía el apóstol Pablo en las cartas. Primero daba la doctrina y después hacía la exhortación a la vida práctica. Y vamos a ver que todo esto tiene una implicancia muy, muy práctica. La misión de Jesús fue igual. Lucas 5:32. No he venido a llamar justos o que se creen que son justos, sino ¿qué cosa? Pecadores al arrepentimiento. Uy, qué feo suena ahora. Qué feo, ¿no? Imagínense que entra una persona y le dicen, sos un pecador que necesita arrepentimiento. No sé cómo va a reaccionar. Por ahí se va, por ahí llega la violencia. Pero el mensaje de Dios va al hueso. Dios no se anda con vueltas. Jesús dijo, yo he venido a buscar, no a los que están parados en la cima de su orgullo, de sus buenas obras, de su justicia, de su buena conducta, de ser buen padre, de ser buen amigo, de ser buen vecino, de ser una buena madre, sino aquellos que se consideran que han fracasado, que han fallado, que su corazón no es perfectamente puro delante de Dios. A ellos he venido a proclamar que el arrepentimiento va a conducir a la salvación. En el tiempo actual no está Jesús, así que no va a venir Jesús a decirme, arrepentite, si no vas a perecer igualmente. En el tiempo actual, dice la Biblia, que existe una obra del Espíritu Santo. Dice en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿alguien me lo termina? Si oyeres hoy su voz, ¿cómo? ¿Qué dice? No endurezcas tu corazón. Si oyes la voz de Dios a través de su palabra, Dios dice, no endurezcas tu corazón. ¿Saben cuál es el peligro de los chicos que vienen a la iglesia desde el vientre de la mamá? Que se las saben todas. Se las saben todas. Y se van endureciendo. Y ya lo escucharon. Lo escucharon una vez, lo escucharon otra vez, el Evangelio. Ahora, Dios dice, conserva la sensibilidad, no endurezcas tu corazón. No endurezcas el corazón a la voz de la palabra. Ahora vamos rapidito, ¿por qué y para qué Dios llama? Y Dios me llama porque Dios nos llama porque Él nos ama y tiene compasión de nosotros.
Ahora dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, después entendemos, ¿no es cierto? A veces salimos de un peligro y miramos para atrás y, uy, mirá de la que me salvé. Mirá lo que me hubiera pasado si me quedaba ahí. Bueno, dice la Biblia que una vez que nosotros salimos de un estado de perdición, de un estado de ignorancia, de un estado de rebeldía, de un estado que nos conduce a la desesperación y a la condenación eterna, comprendemos la obra de Dios que hace cuando Él nos llama. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, cuando Pedro explica lo que es la iglesia, y está citando un texto del Antiguo Testamento para aplicarlo a la iglesia, y dice, no son cualquier cosa. Nosotros nos miramos y decimos, somos un grupo, la verdad que heterogéneo, cada uno tiene sus dramas, sus problemas, sus debilidades, sus luchas, pero en la mirada de Dios, dice, ustedes son, 1 Pedro 2.9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. No podemos, con este texto ya tenemos para una reunión, pero solamente vamos con la parte final. Dice que Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes, lo que hicimos antes del mensaje, de aquel que, ¿qué dice ahí? Nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Es un cambio tan notable la conversión de una persona, que es pasar de muerte a vida. Es un cambio tan notable que es pasar de estar en la oscuridad de la ignorancia y tropezarse con todas las cosas a la luz. Es ir a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Dios llama, dice, los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora tienen un motivo, y es anunciar las virtudes del glorioso Cristo que los rescató de esa situación. Dice en 2 Pedro 1, 3 y 4, es un texto largo, muy denso, tiene mucha riqueza para analizarlo, pero solamente vamos a detenernos en la última frase. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Dios llama por medio de su poder y da poder para seguir adelante, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales de esa gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, es un texto para analizar, no lo vamos a hacer ahora, pero allí habla de varias cosas. Allí habla de poder, allí habla de provisión, allí habla de promesa, pero lo más importante es, dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Obviemos lo otro porque no tenemos tiempo. ¿Cómo termina? ¿Cuál fue la respuesta de aquellos que fueron llamados? ¿Habiendo qué dice? ¿Cómo? Otra vez, ¿habiendo? Muy bien. ¿Querés saber si sos un verdadero creyente? Ahí está la respuesta. ¿Cómo te sentís con las cosas que antes practicabas? ¿Cómo te sentís con tus amigos? ¿Cómo te sentís con el grupo de WhatsApp o de redes sociales? ¿Cómo te sentís en Instagram? ¿Está todo igual? ¿Te sentís bien? Dice el apóstol Pedro que no es que las personas que son llamadas por Dios y se convierten a Cristo van corriéndose de a poquito. No.
Si hubiera un terremoto y ustedes ven que se resquebrajan las paredes, no es que se levantan educadamente y salen por la puerta, salimos todos corriendo con la mayor velocidad. Y es entonces que el llamado de Dios está relacionado con un corte, con una salida, con un cambio que es tan abrupto que las personas van a decir, ¿a este qué le pasa? ¿A esta qué bicho le picó? Le lavaron la cabeza, se hizo fanática en la iglesia. Y nosotros tenemos que explicarles que hubo un cambio tan extraordinario que nuestro corazón estaba muerto, endurecido, que nuestra vida era rebelde, y aunque todos nos veían como una buena persona, nos sentíamos sucios por nuestros pensamientos y obras, y que la sangre de Cristo nos limpió y que somos otra persona. Y dice entonces que Dios nos llamó, y los que son llamados, dice, huyen de la corrupción. Y alguien dice, la corrupción, lo relacionamos con lo económico. La corrupción significa simplemente algo que no es totalmente puro. Algo que tiene ciertos valores. Porque hay personas que creen en la familia, que creen en el derecho a la vida, que aman a su prójimo, no son cristianos, pero dice que han huido a causa de la corrupción, de la contaminación que hay en el mundo por la búsqueda incesante de placeres. Concupiscencia es búsqueda de nuevas experiencias. Ahora, Dios llama a toda clase de personas a salir del camino ancho, lo que dijo Jesús, o de la corriente de este mundo. ¿Para qué lo llama y cómo lo llama? Porque vos decís, bueno, yo estuve a punto de que me echaran de mi casa. Y seguramente la experiencia de muchos. Pero, ¿y a dónde nos vamos? ¿Y qué hacemos? Dios nos llama y dice, bueno, basta con la vieja vida. Es muy interesante y es algo que no se comprende muy bien, que Dios nos llama para ser parte de una nueva comunidad. Dios nos llama para ser parte de una nueva comunidad. La iglesia es una nueva comunidad y está conformada por todos los que han sido llamados a salir del camino ancho. La iglesia verdadera de Cristo, no la iglesia donde hay toda clase de personas, los de corazón que se han entregado a Cristo, es el grupo de personas que forman esa comunidad porque han sido llamados a salir y tienen una experiencia común. Y esa experiencia común es que han sido perdonados y perdonadas y han recibido la salvación. Ustedes son una iglesia de varios años y, bueno, ¿qué significa la palabra iglesia? Eclesia, a ver. Eclesia. Vamos, pastor. Llamados hacia afuera. Pastora. Muy bien. Llamados afuera. Ec es afuera. Es afuera. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo vengo tan contento a la iglesia y canto estos coros tan hermosos y con letra muchas veces basado en textos de la Biblia, tengo que también refrendarlo, es decir, convalidarlo con una vida que muestre que hay un corte, que hay una separación, que no necesariamente significa beligerancia. Por eso Dios nos tiene que dar sabiduría. Hay ciertas cosas que no podemos ir de frente a decirle a las personas, sino que Dios tiene que dar sabiduría y la palabra adecuada. Pero evidentemente que cuando Dios llama, hay un corte. Es decir, cuando Dios llama, hay una diferencia, hay un cambio. No podemos practicar lo mismo, no podemos vivir igual, no podemos hacer las mismas cosas. Pero no porque nos metimos en una religión, sino porque cambia el corazón. Dice en el libro de Ezequiel que Dios va a dar un corazón nuevo. Dice el apóstol Pablo que Dios cambia los pensamientos y dice, ahora dice, tenemos la forma de pensar de Cristo. Hay una salida que marca evidentemente una diferencia.
El problema es que en las iglesias, la mayoría de las iglesias, no estoy hablando de esta, que tienen un cartel de iglesias, la vida es igual y todo continúa es igual. Y el motivo por el que se juntan no es que se juntan los que han cortado, abandonado la vieja vida, sino que es un motivo social. Es muy interesante que esto de la palabra iglesia, que significa salidos afuera, es un concepto tan sencillo que nos enseñan el primer año que asistimos a una congregación, que a veces de tan sencillo lo olvidamos. Salidos afuera. Dice, hay un ejemplo muy lindo. Cuando se traduce en el Nuevo Testamento la palabra resurrección, el original es una expresión que se llama ek necrón. Necrón es muerte. Por eso están las necrológicas donde publican los fallecimientos. Y ek es salir afuera. Entonces, ek necrón es salir del estado de muerte para pasar al estado de vida. Resurrección lo traducen en nuestras Biblias. Cuando la Biblia nos habla y dice, se congregó la iglesia, es lo mismo. Se congregó los que estaban viviendo en una situación y salieron de esa situación para vivir de otra manera. Se congregaron los que estaban practicando ciertas obras y abandonaron esas obras para vivir de otra manera. Esa es la consecuencia práctica de lo que significa ser llamados por Dios. Y nosotros nos movemos no por emociones, sino por convicciones. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que cuando predica Pablo en Éfeso, dice que se convirtieron muchos que estaban en el oscurantismo y la adoración de Satanás. Y trajeron los libros de magia y los quemaron públicamente. Es decir, públicamente dijeron, vamos a decir que todo esto de lo cual hemos lucrado y hemos practicado durante toda nuestra vida, ahora lo abominamos. Y la gente dirá, uy, pero mirá, esta es la curandera del pueblo, mirá, ¿qué hace? Y dice que eran 50.000 piezas de plata las que valían todos esos libros. No dijeron, che, la verdad que sí, ahora nos cambiamos, ahora somos cristianos, somos evangélicos. ¿Qué hacemos con estos libros? Son unos cuantos mangos. Lo podemos vender. Dice que hicieron una fogata enorme, porque el evangelio se manifiesta en conducta práctica, en cosas concretas. Por eso, cuando nosotros nos congregamos como iglesia, Dios nos sigue llamando a la separación. 5 minutos más y termino. Nos sigue llamando a la separación. Dice en 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dios no nos va a recibir con los brazos abiertos por una generosa ofrenda, como te dice en otro lado. Dios nos va a recibir con los brazos abiertos cuando decidamos cortar con el pecado. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17 y 18. Aquellos que han sido llamados por Dios para salvación, no practican el pecado. Siempre me acuerdo, don Daniel Martínez tenía unas frases, él enseñaba por medio de proverbios, de frases, hacía como se hacía en la antigüedad. Él siempre tiene una frase para enseñar cada cosa. Y él decía, no es lo mismo un pecado en la vida, ¿alguien se acuerda?, que una vida de pecado. No es lo mismo un pecado en la vida que una vida de pecado. Y el cristiano verdadero no practica el pecado. 1 Tesalonicenses 4:7, parece que algunos estaban mirando con buenos ojos la mujer de su prójimo, lo estaban relojeando, y el apóstol Pablo sabía de esa situación,
y dice en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a cosas tocantes al sexo que no son aprobadas por Dios. Dios no nos ha llamado a los varones a la pornografía. Dios no nos ha llamado a las adicciones. Dios nos ha llamado a apartarnos de aquello que es malo y dañino para nuestra salud espiritual, que es la santificación. Lo leo rapidito por el calor. Dice Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a apartarse, a ser cortados, diferenciados. Gracia y paz a vosotros. El ejemplo de Jesucristo siempre va a ser nuestro ejemplo. Dice en 1 Pedro 1:15, sino que aquel que os llamó, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos ha llamado a una vida apartada. Y vamos terminando. Cuando Dios dice que debemos hemos sido llamados a vivir de una manera digna de aquel que nos rescató, es decir, a la altura, dando el honor a aquel que nos rescató. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, recordando las enseñanzas que les había dado el apóstol Pablo a los de Tesalónica, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Qué dice? Que os llamó a su reino y gloria. Que os llamó a su reino y gloria. La Biblia nos recuerda eso. Siempre nos recuerda las grandes verdades. Todos los domingos es necesario que escuchemos acerca del arrepentimiento y del perdón, porque somos olvidadizos. Todos los domingos es necesario que escuchemos un mensaje como el de hoy. Cristo viene porque somos olvidadizos. Y siempre necesitamos recordar, como decía Pedro allí en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna. El Dios de toda gracia que llama a la gloria eterna. Y a veces somos tan afincados en las cosas de la tierra que somos como esos que dicen, bueno, compraremos, haremos, venderemos. Hay gente que dice, bueno, pero con este potencial podés tener 20 sucursales. No, para vivir y suficiente. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, Efesios 4:1, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es redundante en el original, por eso ponen vocación, pero vocación es llamado. En realidad lo que está diciendo, yo les encargo que anden como es digno, que anden como es digno del llamado con que fueron llamados. Último texto, Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Esto es lo que dice la Biblia. Después las personas pueden decir, bueno, yo interpreto otra cosa, interpreto lo que sea. No vamos a convencer a todo el mundo. Pero esto es claro. Colosenses 3:15, el último texto, dice, la paz de Dios gobierna en vuestro corazón, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Está diciendo que aquellos que han sido llamados por Dios deben dejarse gobernar por la paz de Dios. Pero es muy interesante cómo termina. ¿Cómo dice? ¿Cómo termina? ¿En un qué? Solo cuerpo. Hay gente que dice, yo me quedo en mi casa, no voy a la reunión, pero tengo paz. Bueno, a mí no me dice eso. A mí me dice que la paz de Dios tiene que estar en mi corazón y que yo debo estar congregado en una iglesia. A mí me dice que la paz de Dios debe gobernar mi corazón
pero yo debo mantener una paz externa con mis hermanos en la iglesia. A mí me dice que la paz de Dios debe gobernar el corazón, pero yo debo formar parte de esa nueva comunidad que en este caso se reúne en la ciudad de La Punta, pero podría ser en cualquier lugar del planeta, porque todos tenemos algo en común. Por eso es una nueva comunidad. Todos hemos procedido al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y la paz de Dios debe gobernar el corazón, sí, pero congregados en una iglesia, dice Pablo. No sea cuestión que alguno piense, bueno, estoy más tranquilo en mi casa. No, ¿sabes qué? Estoy más tranquila en mi casa. Y es cierto que tenemos un montón de defectos, y empieza con la lista de los defectos. Y seguramente le faltarán. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es la eclesia. Es que los llamados afuera del camino ancho, los rescatados del camino que va a la condenación, se reúnan como un grupo de personas que tienen como característica que sus vidas han sido cambiadas por Jesucristo y ahora se juntan para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es muy fuerte la implicancia del llamado. Si has oído la voz de Dios por el Evangelio y todavía no has respondido, Dios llama a salir de la comodidad. Dios llama a salir de la duda. Dios llama a salir de la rebeldía. Dios llama a salir y de poner el orgullo para quebrantar nuestro corazón y entregarnos plenamente a Jesucristo para hallar salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga. Amén.